Son las 8 de la mañana en punto en Bogotá, Quito y Lima. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. A continuación los titulares. Donald Trump intenta desescalar la situación en Minnesota tras la muerte de una segunda persona a manos de agentes del Servicio de Control Migratorio. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que fueron 2 los agentes que dispararon contra Alex Preti. Israel lleva a cabo el funeral del último rehén recuperado de la Franja de Gaza. Se trata de un policía que murió combatiendo a militantes durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Sus restos fueron llevados hasta su ciudad natal en el centro del país. En Ucrania, un nuevo ataque de Rusia en Kiev causó 2 muertos, mientras otro bombardeo en Odessa causó al menos 3 decenas de heridos. De acuerdo con el gobernador regional, durante esta segunda ofensiva se utilizaron 50 drones. En nuestra sección Revista de Prensa vamos a revisar los principales medios internacionales. Este miércoles las agencias Reuters y AP y los diarios Gramma y Global Times siguen de cerca las repercusiones de los dichos de Donald Trump sobre que Cuba está a punto de caer, así como los efectos de la decisión mexicana de no enviar petróleo a la isla. Lo repasamos con este y otros titulares con nuestra compañera Daisy Lanza. Y en nuestra crónica de economía hablaremos de la más reciente ola de despidos en el sector tecnológico, producto de la sobrecontratación durante la pandemia y la inteligencia artificial. Daniela Blandón nos cuenta la historia de Amazon, que acaba de anunciar la eliminación de 16,000 puestos de trabajo. Lo vemos a continuación. Empezamos. Vamos a empezar en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo este martes que se estaba llevando a cabo una gran investigación sobre el asesinato del manifestante y enfermero de cuidados intensivos Alex Preti, ocurrido a manos de agentes federales en Minneapolis. Esto supone un cambio en la postura por parte de la Casa Blanca después de que el incidente desatara una ola de indignación y protestas masivas en todo el país. Muchos sospechan que la salida del martes de Greg Bovino, comandante de la campaña de Trump contra la inmigración, fue una señal de que la administración estaba cambiando de rumbo. Más detalles en el siguiente informe. Mientras continúa la reacción contra la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump en Minneapolis, el presidente de Estados Unidos intenta controlar los daños en un mitin en Iowa y defiende el envío del zar de la frontera, Tom Homan, para gestionar la situación. Ya saben, ahora tenemos a Tom Homan allí. Lo hemos enviado nosotros. Es fantástico. Se ha reunido con el gobernador, el alcalde y todos los demás. Vamos a rebajar un poco la tensión, pero no creo que sea un retroceso. Es más bien un pequeño cambio. Trump también dijo que se sentía mal por el asesinato del enfermero de cuidados intensivos Alex Preti a manos de agentes del ICE, a pesar de que la víctima, propietario de un arma con licencia, llevaba un arma consigo. Esto llevó a los funcionarios de la Casa Blanca a referirse anteriormente a Preti como un terrorista y asesino doméstico. Trump negó tener conocimiento de estas acusaciones. Bueno, no había oído nada al respecto, pero sin duda no debería haber llevado un arma. Pero oigan, en definitiva, todos los que estamos en esta sala consideramos que se trata de un incidente muy desafortunado. No me gusta que llevara un arma, no me gusta que tuviera 2 cargadores completamente llenos. Eso es muy grave, y a pesar de eso, digo que es un incidente muy desafortunado. El asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, admitió que los agentes de inmigración estadounidenses involucrados en el asesinato podrían haber infringido el protocolo. Añadió que estaban investigando por qué esto había ocurrido. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional al Congreso, fueron 2 los agentes federales que dispararon contra el enfermero Alex Preti en Minneapolis. En el marco de esta polémica, la representante a la Cámara por Minnesota, Ilhan Omar, fue agredida por un hombre durante una reunión en la que ella criticaba las acciones del ICE. El hecho sucedió durante el encuentro de votantes en un ayuntamiento de Minneapolis, cuando el sujeto, usando una jeringa, le lanzó un líquido a la congresista. De inmediato, un hombre que parecía pertenecer a su equipo de seguridad se lanzó sobre el atacante. En una publicación en su cuenta de X, Omar dijo que estaba bien y que no se iba a dejar intimidar.
Cambiamos de tema. En Israel se llevó a cabo el funeral del último rehén recuperado de la Franja de Gaza. Los restos de Ran Givili, un policía que murió combatiendo a militantes durante el ataque de Hamás en suelo israelí el pasado 7 de octubre de 2023, fueron llevados en una caravana hasta su ciudad natal en Meirat, en el centro del país. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Bajo el título de héroe, el último rehén israelí reposa en Meitar, su ciudad natal. Ran Givili era un joven policía que el día del ataque de Hamás se recuperaba de una lesión, pero fuera de servicio decidió enfrentar a los milicianos y murió a manos de la yihad islámica, que llevó su cuerpo a Gaza. Por eso su cortejo fúnebre ha sido seguido por una multitud de civiles, pero sobre todo por agentes de policía, y a su funeral han asistido todos los altos cargos políticos, desde Netanyahu hasta el exministro de Defensa Yoav Gallant, que ayer criticaba algo que ha resurgido aquí, y es que sin las trabas del gobierno para un acuerdo, los rehenes habrían sido recuperados antes. El intercambio de prisioneros y el retiro parcial de Israel en Gaza son los únicos puntos del plan Trump que desde octubre se han cumplido con muchos peros. Hoy Israel controla la mayoría de la franja, su ejército siguió bombardeando y demoliendo edificios esta mañana. Aparte, se reportan 4 palestinos muertos, ya son cerca de 500 los asesinados bajo la supuesta tregua. Hamás, sobre todo Israel, sigue moviendo sus intereses. El grupo busca que 10.000 policías consigan algún rol antes de la desmilitarización. Y Netanyahu, que había dicho que no habrá reconstrucción sin desarme, ha aprobado empezar a reconstruir en el sur la nueva Rafah de Estados Unidos. Rafah está ocupada militarmente por Israel, los palestinos no pueden ni acercarse, pero con desesperación se están aferrando a la reapertura de su cruce con Egipto, como una señal de mejoría, de esperanza, de un cambio en sus terribles condiciones de vida. Se supone que el paso abrirá en los próximos días. Israel y Egipto negocian cuántas personas podrán entrar y salir a diario. Lo que es seguro es que Israel tendrá control de estas listas, y el gobierno de Netanyahu reiteró al Supremo ayer que no permitirá la evacuación de pacientes enfermos por riesgos de seguridad, cuando podrían salvarse en hospitales de Cisjordania y de aquí, en Jerusalén. Sigue la tensión en Irán a la espera de que Estados Unidos tome una decisión sobre un eventual ataque al país. El presidente Donald Trump advirtió que una armada se dirige hacia Teherán y que si no se sienta a negociar, el próximo ataque será mucho peor. Mientras tanto, desde el gobierno de los ayatolás aseguran que actualmente no están negociando directamente con Washington, al tiempo que los estados del Golfo tratan de mediar, advirtiendo que no permitirán que su territorio sea utilizado para atacar Irán. Más detalles a continuación. Aumentando la tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con una acción militar contra Irán, haciendo referencia a los barcos de guerra estadounidenses recientemente desplegados en Medio Oriente. En junio destruimos la capacidad nuclear de Irán en la operación Midnight Hammer. Estaban a unos meses de tener un arma nuclear. Tuvimos que hacerlo. Y por cierto, hay otra hermosa armada flotando hermosamente hacia Irán en ese momento. Así que veremos. Espero que lleguen a un acuerdo. El portaaviones USS Abraham Lincoln y los destructores de misiles guiados que lo acompañan ahora pueden atacar a Irán. Aunque la semana pasada el republicano dijo que estaba enviando buques de guerra estadounidenses a la región por si acaso. Mientras tanto, el gobierno de Israel ha amenazado con represalias si Irán ataca su territorio. Si Irán comete el grave error de atacar a Israel, responderemos con una fuerza que Irán nunca ha visto antes. En la otra orilla, el gobierno de los ayatolás aseguró que actualmente no tiene en curso ningún tipo de negociación con la Casa Blanca. Nuestra posición es clara. Las negociaciones no pueden llevarse a cabo bajo amenazas y cualquier conversación debe realizarse en condiciones donde se dejen de lado las amenazas y las demandas excesivas. En contraste, varios estados del Golfo han intentado mediar las tensiones. Tras una llamada telefónica con el presidente de Irán, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aseveró que Riad no permitirá que su espacio aéreo o su territorio sea utilizado para acciones militares contra Teherán, una posición compartida por los Emiratos Árabes Unidos. Vamos ahora con noticias de la guerra en Ucrania. Un ataque ruso en la capital Kiev causó la muerte de una pareja, mientras otro bombardeo en Odessa con más de 50 drones dejó al menos 30 heridos, según comunicó el gobernador regional. El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano publicó un video en el que se ve a los bomberos tratando de apagar un incendio en las instalaciones de un monasterio ortodoxo.
Este es el segundo ataque consecutivo durante los últimos días en esta ciudad a orillas del Mar Negro, clave para las exportaciones ucranianas. Durante la noche, los terroristas rusos continuaron atacando la pacífica región de Odesa con drones de ataque. Como resultado del bombardeo, se dañó la infraestructura residencial, social y portuaria. Desafortunadamente, 3 personas resultaron heridas. Una persona fue hospitalizada y a los demás afectados se les prestó ayuda en el lugar. Pasamos ahora a Francia. El presidente Emmanuel Macron recibió a los primeros ministros de Groenlandia y Dinamarca en París. Estos dos últimos intentan reforzar el apoyo frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de la isla ártica bajo tutela danesa. Previamente, desde la capital francesa, nuestra periodista Erika Olavarría nos informaba al respecto. Básicamente la misma línea de lo que hemos escuchado en los últimos días, ¿no? Esa necesidad y el apoyo de Francia y a través de Francia de toda Europa con la integridad y la soberanía de Groenlandia y obviamente también de la relación que tiene Dinamarca con Groenlandia. Emmanuel Macron dijo que este es un momento muy importante para Europa, que tiene que despertarse y que tiene que apoyar la seguridad de Groenlandia y en general en el Ártico. Dijo que dentro de poco la Unión Europea va de hecho a revisar su estrategia de seguridad en el Ártico y que estos países pueden contar con Francia. Dijo, Francia estuvo, está y estará con Groenlandia y también con Dinamarca, y también dijo que no solo en temas de seguridad, sino que también en temas científicos e incluso de inversión económica. Luego, la primera ministra de Dinamarca dijo también la importancia de los valores que representa la Unión Europea y estos valores que están hoy en peligro, el valor de la democracia justamente, y que también este es un momento importante y de hecho recordó una canción del grupo Daft Punk, que es un grupo que le gusta al presidente francés, y dijo: tenemos que trabajar duro, mejor, rápido y así seremos más fuertes. Pues ella insiste sobre todo en la necesidad de que Europa se despierte y se rearme. El primer ministro de Groenlandia, por su parte, reiteró también la importancia que tienen los valores europeos y la importancia que tienen justamente para la isla y por qué para la isla son importantes ahora esos valores y permanecer unida a Europa. Desde Bélgica, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que Europa ya no es el principal centro de gravedad de Washington, refiriéndose a las tensiones en la relación con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. La alta funcionaria dejó claro que Estados Unidos seguirá siendo un aliado, pero que la OTAN necesita volverse más europea para mantener su fuerza. Todos estamos muy conscientes de los problemas políticos que tienen una cooperación limitada. Pero ahora más que nunca, mientras Estados Unidos mira hacia el exterior y más allá de Europa, la OTAN debe volverse más Europa para mantener su fuerza. Y para ello, Europa debe actuar. Y mientras las relaciones entre los estados occidentales y Estados Unidos se vuelven cada vez más volátiles, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, llegó a China en una visita destinada a fortalecer los lazos políticos y comerciales con el gigante asiático. Este viaje incluye una reunión con el presidente Xi Jinping el jueves en la capital china y luego una parada en Shanghái el viernes para conversar con ejecutivos locales. La visita de Starmer podría marcar un cambio entre ambos países después de años de tensiones relacionadas con temas como las libertades políticas en Hong Kong y el apoyo chino a Rusia en la guerra en Ucrania. Momento de nuestra revista de prensa. Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, bienvenida, buenos días. Gracias, Andrés, buen día. Dácil, vamos a empezar en Cuba porque ayer por la tarde Donald Trump dijo que Cuba caerá pronto. ¿Cuáles fueron sus declaraciones y qué repercusiones recoge la prensa internacional? Bueno, tenemos 4 titulares justamente con las repercusiones de estas declaraciones. Textualmente la cita Reuters. Empezamos por allí porque estas declaraciones se dieron en el día de ayer por la tarde en un encuentro medio improvisado en el que tuvo Donald Trump en un restaurante en Iowa, donde la prensa ahí pudo preguntarle algunas cuestiones, entre otras esta creciente tensión que viene teniendo
con la isla, con Cuba, a partir de la captura de Maduro principalmente, es donde aumentó esta narrativa. Allí lo que dijo Donald Trump fue: Cuba fracasará muy pronto. Cuba es una nación que está muy cerca del fracaso. Y además añadió, recordemos que él venía diciendo desde la captura de Maduro que Venezuela no enviaría más ayuda justamente a la isla aliada de ese gobierno, y dijo: recibían dinero de Venezuela, recibían petróleo de Venezuela, pero ya no lo reciben. Estas fueron las declaraciones. Dice Reuters que está envalentonado, como decíamos, por la creciente escalada militar en el Caribe. De allí pasamos a El Granma. Recordemos este periódico cubano que se define como el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, porque retrata en su portada del día de hoy un mar de antorchas para la acción. Dice: esto es una marcha que se realiza tradicionalmente en los 27 de enero en la isla a partir del natalicio de José Martí, un héroe nacional en ese país, y además de otra movilización estudiantil en contra del régimen de Fulgencio Batista, pero que en este caso tomó otro tono, ya que justamente textualmente, como dice el diario, la marcha fue un juramento multitudinario y un compromiso con la patria. Es una marcha en la que estuvo Díaz-Canel, el presidente cubano, entre otros miembros, y dicen además declaraciones estudiantiles que este acto no era de un tono nostálgico, sino que era un llamado a la acción. De ahí vamos, si te parece, Andrés, a AP, porque la agencia lo que está haciendo es hacerse eco un poco de las repercusiones de la decisión de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien en el día de ayer, también por la tarde, decidió justamente o informó que no enviará petróleo a Cuba. Y acá lo que dice la agencia AP es que tuvo un tono ambiguo la mandataria, porque por un lado afirmó que la pausa forma parte de lo que son las fluctuaciones generales del mercado o del suministro justamente de petróleo, pero por otro lado dijo que es una decisión soberana. Esto tratando de despejar, digamos, la cancha de las preguntas que le estaban haciendo los periodistas respecto a si respondía su acción a las presiones de Donald Trump en contra de México. Además, de allí podemos pasar también a las repercusiones en China, porque Global Times, el diario del Partido Comunista Chino, reaccionó también a las presiones de Donald Trump, donde dijo que pidió o instó a Estados Unidos que deje de privar al pueblo chino del derecho a la supervivencia. Dacil, vamos a cambiar de tema, entonces vamos a hablar de Estados Unidos, porque el asesinato de Alex Preti durante un operativo del ICE el fin de semana y el hecho de que portara un arma está trayendo disputas en la administración de Donald Trump en torno a la tenencia de armas. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Bueno, empezamos por CNN, porque dice que justamente los grupos defensores del derecho a portar armas criticaron la narrativa de los funcionarios de la administración Trump, pero también dicen que Trump, lejos de atenuar esta narrativa, en el día de ayer redobló la apuesta. Dice que justamente la administración no tenía mucha alternativa, mucha opción en qué estrategia, digamos, a qué estrategia apelar después del asesinato de Preti, pero dice que esta estrategia no dio resultados, porque recuerda, Preti llevaba legalmente el arma y además no hay demostraciones de que haya querido empuñarla. Dicen justamente que que esta narrativa podría dejar precedentes potencialmente problemáticos, y recordemos que Trump lo que dijo fue en el día de ayer también en este lugar en Iowa, que no pueden llevar armas, que no se puede entrar con armas, simplemente no se puede, y insistió durante la tarde después en el día de ayer que justamente no debería haber portado un arma en esta movilización. Ahí, bueno, justamente además dijo que tenía un cargador completamente lleno. Después, justamente CNN lo que hace es citar a Dudley Brown, presidente de la Asociación Nacional por el Derecho a Portar Armas, una voz muy crítica que dijo que son declaraciones claramente erróneas y que se puso en contacto con funcionarios de la administración para criticar esas posiciones. ABC, otro medio estadounidense, así como Axios,
hacen foco, por un lado, en las otras voces de las asociaciones que están a favor de la aportación de armas en Estados Unidos, como por ejemplo la Minnesota Gun Owner Caucus, la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas, así como la Asociación Nacional del Rifle. Todas estas asociaciones son voces críticas citadas por ABC en contra de la narrativa de Estados Unidos. Y por otro lado, Axios lo que hace es citar a senadores republicanos, principalmente diferentes miembros del Partido Republicano, que también salieron en defensa de la segunda enmienda que consagra en la Constitución estadounidense el derecho a portar armas. Dacil, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y de revista de prensa pasamos ahora a las noticias de la economía. Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora económica Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Daniela, vamos a iniciar hablando de la más reciente ola de despidos en el sector tecnológico. Vamos a hablar concretamente, Andrés, del gigante tecnológico o de comercio electrónico, mejor Amazon, que confirmó este miércoles que hará 16.000 recortes de empleos corporativos, completando de esta manera un plan de alrededor de 30.000 desde octubre pasado, aunque mantiene abierta la posibilidad de nuevas reducciones. Esta empresa ya había anunciado el martes el cierre de sus tiendas físicas Fresh & Go Markets, a pesar de años de esfuerzo, así como la eliminación de un sistema de pago biométrico llamado Amazon One, que escanea la palma de la mano del cliente. Todo esto lo está eliminando en un esfuerzo por salir de negocios poco rentables. Amazon ha venido alegando dos razones principales. La primera es la inteligencia artificial, que está supliendo labores humanas, y la segunda es el exceso de contratación durante la pandemia del COVID-19, porque recordemos que en ese momento la demanda de compras en líneas se disparó. Son entonces 30.000 empleados desde octubre, que representan una pequeña parte de esos 1,58 millones de trabajadores que tiene Amazon en todo el mundo, pero sí son significativos si estamos hablando solamente de la plantilla corporativa, porque está eliminando un 10%. También está marcando el mayor recorte de empleos en sus 3 décadas de historia, superando los 27.000 que redujo entre finales del 2022 y principios del 2023, después de que pasara la pandemia. Sus trabajadores principalmente se encuentran en centros logísticos y en almacenes. Daniela, vamos a continuar ahora en Francia porque hay revuelo por leche de fórmula supuestamente contaminada. Pues la empresa francesa La Marque Moi fue la más reciente en anunciar el retiro de lotes enteros de fórmula infantil como medida de precaución debido a la posible presencia de una toxina, aunque la alerta fue cancelada posteriormente tras el análisis que demostró la seguridad del alimento. Pero el tema sí ha causado alarma internacional. Algunas de las compañías lácteas más grandes del mundo, estamos hablando de Nestlé, de Danone y Lactalis, han venido retirando del mercado la fórmula de bebés como medida de precaución ante la preocupación de que pudiera estar contaminada con una toxina que se llama cereulida, que puede causar náuseas y vómitos, y a la que se atribuyen presuntamente 2 muertes, aunque esto está en investigación. Dejamos de usar leche en polvo porque ya no podemos confiar en ninguna marca. Una empresa china fabrica aceite de cacahuate y abastece a todos los productores europeos de leche ultraprocesada. Así que todos se están viendo afectados. Hemos cambiado a leche de vaca líquida y punto. Bueno, y ya el Ministerio de Agricultura francés dijo que para finales de esta semana todos los productores afectados deberán haber completado todas las pruebas necesarias y presentado sus conclusiones al gobierno, y en caso de cualquier fallo pues serán sancionados desde luego. Bien, Daniela, vamos a hablar de otro país que quiere acercarse a China. La visita del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, marca la primera al país asiático de un líder británico en 8 años y se produce cuando un creciente número de aliados trata de diversificarse ante las constantes amenazas arancelarias de Donald Trump, a pesar de que Reino Unido ya tiene un acuerdo firmado con Washington. No en vano, pues llega Keir Starmer a la capital china con una delegación de medio centenar de empresarios.
También las relaciones entre Londres y Beijing no han sido las mejores, llevan años de profunda tensión, entre otros por la represión de las libertades políticas en Hong Kong, también el apoyo chino a Rusia en la guerra de Ucrania y las acusaciones de los servicios de seguridad británicos de que el gigante asiático espía regularmente a políticos y funcionarios. No obstante, las relaciones parece que están mejorando. Dada la compleja y turbulenta situación internacional actual, es de interés común para los pueblos chino y británico que China y el Reino Unido, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, mantengan la comunicación y fortalezcan la cooperación. Y vamos con los indicadores, Daniela. Bueno, el dólar se estabilizó este miércoles, pero sí hay toda una coyuntura con respecto a esta moneda porque se encaminaba a su mayor caída semanal desde abril. Coincide esto que estamos hablando con abril del año pasado, que fue cuando Donald Trump lanzó toda esta amenaza arancelaria a varios países, a casi todos sus socios comerciales. A diferencia de otras divisas y también del oro que se han disparado en las últimas semanas, porque los inversionistas se están mostrando más nerviosos por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tenemos entonces que el metal precioso supera un nuevo récord, está casi todos los días con nuevos récords históricos, ya sobrepasa los $5.300 por onza, más del 30% ha subido este año, todo el año pasado subió en más del 60%, estamos hablando entonces de que hemos más que duplicado el precio del oro en apenas un año, porque los inversionistas lo que hacen es pues lanzarse a estos activos refugio cuando tienen amenazas en su entorno. El dólar, sin embargo, está en mínimos de 4 años, un precio que no se alcanzaba desde 2021, 2022. Un reportero le preguntó a Donald Trump si esto no le preocupaba y esta fue su respuesta. No, creo que es estupendo y me refiero al valor del dólar. Mira el negocio que estamos haciendo, el dólar va de maravilla, es muy interesante. Si nos fijamos en China y Japón, yo solía pelear con ellos como un demonio, porque siempre querían devaluar el yen y el won. Devaluaban y yo decía, no es justo que devalúen, porque es difícil competir cuando devalúan. Nuestro dólar está muy bien. Y vamos a ver entonces, Andrés, qué va a pasar con la reunión de la Reserva Federal. Llevan 2 días reunidos, van a decidir entonces sobre tasas de interés. La mayoría del mercado pues coinciden que posiblemente las tasas de interés van a permanecer estables en la medida en que la inflación no ha bajado tanto como pretende, digamos, la Reserva Federal para poder seguir bajando esos intereses. Contrario a lo que piensa Donald Trump, él dice que los intereses están bastante altos, por encima del 4% anual, y que quiere rebajarlos por lo menos al 1% anual. Este es el deseo de Donald Trump, pero la Reserva Federal le dice, no señor, tenemos que primero bajar los precios y nuestras decisiones son independientes. También recordemos que está en juego todo este tema de la independencia de la Reserva Federal con la presión que ejerce Donald Trump sobre Jerome Powell, que es el presidente de esta entidad, y también sobre otros gobernadores. Bien, Daniela, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Acá nos vemos en una próxima, Andrés. Así será. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más. Quédense con nosotros. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y france24.com. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.